Hola, ¿cómo están? Quisiera darles una bienvenida virtual a este último video de esta última semana de clases. Así que, primero que nada, quiero darles ánimo y felicitarlos por ya estar concluyendo este tan complicado semestre. Así que, bueno, eso es. Mucho ánimo en lo que sigue y en la preparación de esta clase. En esta clase en específico vamos a ver normas que regulan el recurso de nulidad y más escuetamente el recurso de apelación en nuestro sistema. ¿Ya? Ustedes ya han revisado lo que tiene que ver con las normas generales internacionales sobre los sistemas recursivos, y aquí vamos a ver normas específicas de la regulación del Código Procesal Penal. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad básicamente es el medio de impugnación, el único medio de impugnación de las sentencias definitivas que se producen a través de un juicio oral. Porque, por ejemplo, hay otras formas de término del juicio como procedimiento abreviado, por ejemplo, o los procedimientos simplificados que tienen otros sistemas recursivos. En cambio, el recurso de nulidad es el único recurso que cabe contra una sentencia definitiva producto de un juicio oral. Y de acuerdo a lo que se lee en el artículo 372, la finalidad de este recurso pueden ser dos. En términos generales, en la mayoría de los casos, el recurso de nulidad invalida tanto el juicio como la sentencia producto de ese juicio, ¿ya? Por excepción, el recurso de nulidad solamente invalida la sentencia y no así el juicio, y habilita al tribunal que conoce el recurso a dictar una sentencia de reemplazo. Pero como vamos a ver luego, son causales muy específicas, muy excepcionales, porque la regla general es que si un tribunal estima que se ha llevado adelante un juicio que adolece de errores que llevan a anularlo, entonces lo lógico es que se lleve adelante un nuevo juicio producto del cual se emita una nueva sentencia por una serie de principios que hemos ido viendo durante el transcurso de este ramo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la apreciación de los jueces de los hechos de manera directa a través del principio de inmediación, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante una apreciación de los hechos y así llegar a una convicción. Por lo tanto, por regla general, el recurso de nulidad invalida tanto el juicio como la sentencia. Ahora, también desde un punto de vista muy general y estructural, hay dos causales de nulidad que están establecidas, ¿no es cierto?, tanto en el artículo 373 como en el artículo 374, que, claro, separan a la nulidad como en dos mundos aparte, y eso tanto por el tipo de argumentación que hay que hacer cuando se reclama una u otra. También tiene que ver con el tribunal competente y por lo tanto vamos a estudiarlas de manera separada, ¿ya? En primer lugar están las causales del artículo 373 y que son causales genéricas. Las causales del artículo 374 las vamos a llamar causales absolutas, ¿ya? Pero estas causales están establecidas en el artículo 373, letra E, y letra A, y 373, letra B, ¿ya? Podrían ustedes leerlas en su casa, pausar un ratito el video para que se hagan una idea acerca de lo que significa. Bueno, la causal de la letra A del artículo 373 señala, ¿no es cierto?, que cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, ¿ya? Esta causal de nulidad es un reflejo de una línea central que inspiró la reforma procesal penal en Chile, que tiene que ver con instaurar un proceso democrático respetuoso de las garantías individuales, ¿ya? Y por lo tanto, establece
el artículo 373, letra A, que si es que se ha infringido alguna de estas garantías de manera sustancial, y ya vamos a ver después qué significa sustancial, garantías que están incorporadas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por Chile, esa situación da lugar a que se invalide tanto el juicio como la sentencia. Lo que comprenderán ustedes es un efecto muy gravoso y costoso para el sistema, porque después de haber llevado adelante toda la investigación y haberse realizado un juicio, que esto se invalide, ¿no es cierto?, no es irrelevante. Pero, ¿por qué el sistema lo permite? Bueno, lo permite porque es la mejor señal que puede tener un sistema para efectos de evitar que se cometan infracciones, ¿no es cierto?, a las garantías fundamentales. Si es que la amenaza de cometerlas genera que después de todo lo que se ha logrado con un juicio, eventualmente la condena se invalide, por lo tanto ello debería estimular a que esto no se lleve adelante, ¿no es cierto? Como otras instituciones que están establecidas en el código, como el artículo 10, ¿no es cierto?, cautela de garantías, o como la exclusión de la prueba ilícita, esto es un elemento central. Y el artículo 373, letra A, va hacia allá. Dos cosas interesantes de considerar. Una tiene que ver con el momento en el que se haya cometido esa infracción. Hasta el año 2005, el artículo 373 era en algo ambiguo y hubiera podido dar lugar a que se interpretara que la infracción solamente podía cometerse durante el juicio o en la sentencia. Pero justamente por esa ambigüedad se realizó una reforma al Código Procesal Penal y desde ese minuto se señala, tal como está establecido en la actualidad, que se infrinja sustancialmente derechos o garantías en cualquier etapa del procedimiento, ¿ya? Entonces, puede haberse cometido la infracción desde los primeros momentos de la etapa de investigación y eventualmente igual va a poder ser invalidada este juicio, ¿ya? Y esta sentencia. Y la segunda cosa que es relevante es que, no obstante, en general este artículo, y ustedes lo deben haber pensado ya, recuerda las causales del recurso de casación. La verdad es que el artículo 373, letra A, por cómo está regulado, no necesariamente tiene que ver absolutamente con cuestiones de derecho, sino que permite eventualmente analizar cuestiones de hecho, también en atención a que es el único recurso que procede contra la sentencia definitiva y por lo tanto tiene que tener cierta amplitud. Por ejemplo, lo que tiene que ver, como sale en la lectura, y ustedes lo pudieron revisar, con las reglas regulatorias de la prueba o con la presunción de inocencia y la carga el principio de indubio pro reo, por ejemplo. Todos esos elementos de análisis que hacen los jueces pueden ser revisados a través del recurso de nulidad, lo que no significa que el tribunal que conoce el recurso pueda valorar los hechos de manera distinta, ¿ya? Sino que solamente puede señalar que esto no fue hecho de acuerdo a las reglas que establecen, ¿no es cierto?, el código, y por lo tanto esa forma de valoración tiene que ser hecha de nuevo, pero quien está llamado a hacerlo de nuevo no es este tribunal, sino que el tribunal oral que vaya a conocer del nuevo juicio, ¿ya? Entonces ahí hay también una diferencia en relación al recurso de casación. Bueno, y luego la letra B es la más conocida, ¿no es cierto?, por ustedes, la que tiene que ver con una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, ¿ya? Entonces, la letra A pone un acento muy marcado en lo que tiene que ver con los derechos y garantías individuales, y la letra B tiene esta regulación más tradicional de nuestro sistema. Ahora, ambas causales exigen que la infracción a la garantía sea grave, ya que tenga un peso importante que justifique, ¿no es cierto?, la invalidación del juicio. Y la letra A señala directamente que la infracción tiene que ser sustancial, y la letra B señala también que la errónea aplicación del derecho tiene que haber influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Ahora, ¿qué significa esta sustancialidad?
bueno, la Corte Suprema ha tenido cierta jurisprudencia que ha ido indicando cuáles serían estos elementos. Y en general, lo que señala la Corte Suprema es que la sustancialidad tiene que ver con la trascendencia de la infracción de una garantía, ¿ya? Es decir, que la infracción no sea banal, que la infracción realmente tenga que ver con el núcleo central o la esencia de esta garantía, ¿ya? Y además ha señalado la Corte Suprema que la sustancialidad tiene que generar un perjuicio, la sustancialidad de la infracción genera un perjuicio que son, ¿no es cierto?, concreto en la decisión, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar directamente relacionada, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, son estos dos elementos los que debieran argumentarse cuando se interpone un recurso de nulidad por esta causa, ¿ya? Ahora, por lo tanto, el artículo 373, letra A, exige una importante carga de argumentación para el litigante, ¿ya? Y nuevamente reiteramos lo que hemos venido diciendo durante todo el semestre, de la relevancia que tiene argumentar cada uno de los elementos de manera separada, ¿no es cierto? Y además enfocada muy directamente al contexto y a los hechos del caso. En este caso, en el caso del artículo 373, hay que justificar la existencia de la infracción, o sea, identificar claramente cuál es la garantía que se ve afectada y en qué norma se encuentra establecida de manera específica, de qué manera, ¿ya? Constitución, tratados internacionales, cuáles y de qué forma, en qué dimensión. Y luego también hay que señalar hechos concretos del caso que han producido esa infracción y hay que generar un argumento que convenza al tribunal que está conociendo el recurso de que esos hechos específicos, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de generar esa infracción. Además, habrá que argumentar sobre la sustancialidad de la infracción en los ámbitos que ya hemos visto y además hay que fundamentar que el perjuicio que se ha generado a través de esta infracción sea solo reparable con la nulidad, ¿ya? Estos tres elementos son los que, son los que conforman la argumentación de esta causal del artículo 373. Muy distinto es, sobre todo en este aspecto que tiene que ver con la argumentación, son las causales del artículo 374, ya que vamos a llamar motivos absolutos de nulidad, porque en este caso la infracción es mucho más evidente, no requiere de una argumentación adicional, porque si ustedes se fijan bien y le miran y leen cuáles son las causales del artículo 374, sería bueno que también en este minuto pausaran el video, leyeran las diferentes causales, porque les va a permitir comprender mucho mejor lo que vamos a ver luego. Entonces, básicamente, estas causales traducen de antemano, ex ante, las ciertas garantías en reglas específicas. O sea, el código dice, mire, si es que se produce esta situación, esta otra situación, por la gravedad que representan al núcleo esencial de una garantía, no es necesario justificarlo ante los tribunales, ¿no es cierto? Porque se entiende de antemano que es una infracción grave, y por lo tanto este juicio debiera ser anulado por esa razón, ¿ya? Por lo tanto, es como una traducción a reglas de lo que sería las garantías generales del artículo 373 letra A, y requieren de una argumentación diferente, porque no hay que argumentar ni la sustancialidad ni el daño, ¿no es cierto?, grave que se ha producido, porque el código lo asume, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Basta con leer el artículo 374, por ejemplo, en la letra A, dice cuando la sentencia hubiera sido pronunciada por un tribunal incompetente, ¿no es cierto?, o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio al final, o cuando hubiera tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continua exigen, bajo sanción de nulidad, ¿no es cierto? Y así hay otras más complejas que las vamos a analizar ahora. Pero básicamente son cuestiones que de antemano se consideran que son inaceptables desde el punto de vista de las garantías y por lo tanto permiten que se anule el juicio, ¿ya? Y por lo tanto, la argumentación en este caso no va a estar
dirigida a convencer al tribunal acerca de la gravedad de la infracción, sino que más bien voy a tener que entregar argumentos que den por probado esa infracción, argumentos, ¿no es cierto?, que el hecho se produjo, y si yo pruebo que el hecho se produjo, si pruebo que no eran los mismos jueces los que estaban, ¿no es cierto?, asistido al juicio los que dieron lugar al... los que concurrieron a la sentencia, por ejemplo, o cuando el defensor no haya tenido ninguna posibilidad de ejercer su defensa, ¿no es cierto?, y etcétera. Ese hecho, si queda aprobado, y esa es la carga argumentativa, bueno, va a dar lugar a la nulidad, ¿ya? Ahora, algunas de estas causales del artículo 374 no son tan evidentes ni claras, ni cierran de esta manera tan automática, ¿ya? Por ejemplo, lo podemos conversar luego en la clase, pero en el artículo 374, letra E, abre el espacio para que nuevamente haya algún tipo de cierta apreciación acerca de los hechos, cuando se remite, ¿no es cierto?, al artículo 342 y las exigencias de fundamentación de la sentencia, ¿ya? O sea, no es tan claro ahí, y también tendrá que haber alguna argumentación adicional, y también a lo mejor a través de esta causal se podrá haber algún espacio de apreciación de los hechos, pero siempre estas situaciones van a dar lugar eventualmente a que se anule el juicio, pero no a que el tribunal que está conociendo el recurso reemplace, ¿no es cierto?, hechos que se dieron por probados o cuestiones como eso. Ahora, esta diferencia entre las causales también repercute en quién va a conocer de este tribunal, ¿ya? Si se trata de la causal de la 373 letra A o del causal de la 3 en general, solamente es esta causal la que permite que la Corte Suprema conozca el recurso. Pero además, señala el código, también va a conocer la Corte Suprema si es que en la causal que se regula en el artículo 363 letra B, existieran distintas interpretaciones emanadas de fallos diversos de tribunales superiores, ¿ya? La idea de esto es entregarle a la Corte Suprema el espacio de las causales que tienen una mayor amplitud en términos de calificación acerca de lo que constituye una infracción o no. Por lo tanto, es la Corte Suprema la que en su labor, ¿no es cierto?, de unificación de la jurisprudencia que debiera llevar adelante, debe ir conociendo de estas causales, ¿ya? Señalando específicamente cuáles son los criterios y los estándares, por ejemplo, para que se viole el derecho a la defensa o la presunción de inocencia, etc., ¿ya? Por otro lado, entonces, conocen las Cortes de Apelaciones la causal del 373 letra B cuando no existan distintas interpretaciones emanadas de fallos diversos, ¿no es cierto?, y en las causales del artículo 374, ¿ya? Porque se entiende que son cuestiones más bien de apreciación de hechos y de alguna manera más automática, y por lo tanto las Cortes de Apelaciones deberían cumplir ese rol. Ahora, cuando se interpone un recurso por distintas causales, y una de ellas debería conocer la Corte Suprema conocerá de todas, ¿ya? Y cuando hay varios recursos, esta misma regla, ¿ya? Y además, si es que se interpusiera un recurso por la causal genérica del artículo 373 letra A, si la Corte Suprema estima que de ser efectivos los hechos son motivos absolutos de nulidad, también puede derivarlo a que lo conozca la Corte de Apelaciones. Aquí lo relevante es manejar la regla y comprenderla, y la comprensión tiene que ver con el rol que cumple la Corte Suprema específicamente con respecto a la clarificación de estos criterios jurisprudenciales para interpretar las infracciones a las garantías fundamentales. Ahora, en general, este recurso de nulidad, como resuena en muchos aspectos al recurso de casación, se intentó limitar todos los problemas que existían con el recurso de casación, que en muchas oportunidades impedían que fueran conocidos en el fondo por el tribunal, por la Corte, ¿ya? Por lo tanto, se establecen algunos requisitos de admisibilidad, pero que tienen menos exigencias que lo anterior, sobre todo pensando en que es el único recurso que procede en contra a la sentencia definitiva.
Por lo tanto, hay un control de admisibilidad del tribunal acuo, ¿no es cierto?, en razón a que la resolución sea impugnable y a que se haya hecho dentro de plazo, y luego, por la Corte, además de los anteriores, se agrega que se puede declarar inadmisible cuando se carezcan de fundamentos de hecho o derecho, o que no hayan peticiones concretas, o haya falta de preparación del recurso, ¿ya?, de lo que vamos a hablar ahora en un segundo, pero debiera ser cuestiones que son muy evidentes y que no impidan que el tribunal vaya a conocer el fondo del asunto, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la preparación del recurso? Bueno, significa que en todas las circunstancias en que hubiera podido alegarse la infracción que se está cometiendo, sobre todo pensando en circunstancias que se cometieron durante la etapa de investigación y que hubo diversas oportunidades para alegar esa infracción, para no tener que llegar, ¿no es cierto?, a invalidar el juicio, la parte tiene que comprobar que así lo hizo, ¿ya? Y en eso consiste la preparación del recurso, salvo las situaciones que señala el artículo 377, inciso segundo, que tiene que ver con básicamente la imposibilidad de haber llevado adelante esta alegación. Ahora, hay un elemento que se discute y que también está tratado en los materiales con respecto a la titularidad del Ministerio Público para interponer un recurso de nulidad por la causal del artículo 373 letra A, y básicamente, y yo estoy de acuerdo con lo que se señala ahí, es que políticamente y el sentido lógico del sistema no admitiría esta causal, porque es el Ministerio Público el que está encargado de llevar adelante la investigación y además que ésta sea exenta de garantías fundamentales, y las garantías fundamentales están establecidas a favor del imputado, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Ministerio Público no tendría esa titularidad, ¿ya? Hay sentencias, o han habido sentencias contradictorias de la Corte Suprema al respecto, pero nuestra posición es esa. Ahora, ¿cuál es el efecto del recurso que se acoge? ¿Ya? La regla general es que se anule el juicio y la sentencia, como habíamos señalado cuando empezamos, cuando comenzó el video, ¿ya? Y se envían los antecedentes, ¿no es cierto?, para que se lleve adelante un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado. Ahora, si ustedes revisan bien los materiales, también es muy importante, también ha sido discutido en qué circunstancias se lleva adelante este nuevo juicio, ¿ya? Lo importante y lo que tendría sentido es que este juicio se lleve adelante sin correr el riesgo de volver a cometer las mismas infracciones que se cometieron en el juicio anterior. Por lo tanto, por ejemplo, si es que un juicio se anula porque se valoró una prueba que era ilícita, lo lógico es que el nuevo juicio que se ordene excluya esa prueba y no pueda ser considerada nuevamente por el tribunal porque no se soluciona el problema. Por lo tanto, la regla debiera ser que se anule el juicio y la sentencia y se incorpora, ¿no es cierto?, en la decisión el remedio efectivo para que se supere la infracción, ¿ya? Muy excepcionalmente, como mencionaba, el recurso de nulidad solo anula la sentencia y no ordena un nuevo juicio, y el tribunal que conoce el recurso puede dictar una sentencia de reemplazo, pero básicamente son casos que son favorables al acusado y que tienen que ver solamente con problemas jurídicos. Si ustedes analizan el artículo 385, señala que si la causal de nulidad no se refiriera a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias, sino que se debiera que el fallo hubiera calificado de delito un hecho que la ley no lo considerare como tal. O sea, si es que se condena a alguien por un delito que no es delito, eso evidentemente perjudica al imputado y por lo tanto para eso no tenemos que llevar adelante un nuevo juicio, ¿no es cierto? Aplicando una pena cuando no procediera a aplicar pena alguna, o cuando se haya impuesto una pena superior a la que legalmente correspondiera y eso sea evidente. Por lo tanto, ahí en esas causas muy, muy excepcionales se permite que el tribunal que conoce el recurso dicte una sentencia de reemplazo. ¿Por qué? Porque, bueno, el valor que hay detrás de que se tenga que realizar un nuevo juicio, no solamente en general se dicta una sentencia, tiene que ver con lo que hemos venido diciendo y con el rol que tiene el recurso de nulidad para prevenir que se lleven adelante procedimientos con infracciones a garantías fundamentales. Ahora, en general, la resolución de nulidad, o sea, la resolución de nulidad no es recurrible y en general la sentencia de un nuevo juicio tampoco, salvo
que haya habido una sentencia condenatoria en este segundo juicio y la primera haya sido absolutoria. En ese caso, lo que se denomina doble conforme, se establece que sí puede haber eventualmente un tercer juicio, ¿ya? Pero esa es la única razón, la única posibilidad en la que se autoriza esto. Bueno, vamos a ver cuestiones específicas con respecto al recurso de nulidad en los casos que vamos a analizar luego. Solamente concluir con el recurso de apelación. El recurso de apelación existe y tiene un peso importante en muchas resoluciones del procedimiento, no así en la sentencia definitiva por las razones que ustedes ya manejan. Pero el ámbito de precedencia general está establecido en el artículo 370 y dice relación con resoluciones que ponen término al procedimiento, que hacen imposible su prosecución o lo suspenden por más de 30 días. Todas esas resoluciones son susceptibles del recurso de apelación y además hay casos específicos señalados expresamente en la ley, entre otros los artículos que citan ahí, tienen que ver con resoluciones de suspensión condicional del procedimiento, con cuestiones que tienen que ver con la audiencia de preparación de juicio oral, etcétera. Las pueden revisar. Ahora, se interpone por escrito, con indicación de su fundamento y peticiones concretas dentro de 5º día, ante el mismo juez que dictó la resolución, y en general tiene efecto devolutivo, salvo en algunas normas específicas en que por excepción no es así. Y también se contempla el recurso de hecho general que tiene que ver con las reglas generales del recurso de apelación. Bueno, esas son las ideas más fundamentales para comprender el recurso de nulidad, básicamente, y como les digo, vamos a profundizar en algunos de estos temas a propósito de la resolución de casos en la última clase. Que estén muy bien.